Bueno, hoy tenemos una jornada de 2 asociaciones científicas, o 3, porque está también la Sociedad de Pediatría a través de Javier, que es un gusto para mí presentar, porque son colegas de mucha trayectoria en conjunto, muy valorados en la parte profesional y muy valorados en la parte humana, por sus actuaciones, por sus conductas, por su valor humano. Para mí es un gusto compartir esta jornada con Santiago, con Pedro y con Javier. Así que bueno, el primer expositor va a ser Santiago Levín, médico psiquiatra, psicoanalista, actual presidente de APSA y recientemente elegido como coordinador del Cono Sur de la región quinta de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Así que, Santiago, tenés la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a Pedro. Muchas gracias también a Nora, colega de la comisión directiva de APSA y amiga. Eso último explica la generosidad de la presentación. Bueno, yo entiendo que la idea principal aquí no es la de exponer, de hacer exposiciones largas, sino de ir, veo por ahí también a Celina, fabricante. Hola Celina. Sino la de poder compartir algunos disparadores para después intercambiar y hacer una ensalada más asamblearia entre todos y todas. Yo creo que una cosa que estaba comentando hace un ratito antes de empezar a un colega es la cantidad de actividades por Zoom que hemos tenido este año, la cantidad de comunicados que hemos sacado por APSA, de notas periodísticas, etc. Hay momentos de desrealización en donde uno ya no recuerda dónde dijo qué, cuándo dijo lo otro, etc. Yo creo que desde la Asociación de Psiquiatras hemos tenido antes de la pandemia inclusive, desde hace 1 año y medio, un ritmo muy alto de comunicaciones, de textos con nuestras posturas. A ver si mejora un poco eso que dice alguien. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Sí. ¿Está mejor? Sí, sí. Ok. Bárbaro. Entonces, digo, desde hace 1 año y medio venimos teniendo un ritmo muy alto de opinión de forma casi permanente. Hemos opinado sobre salud pública, sobre el estado de la salud en nuestro país y en el mundo. Antes de la pandemia y durante la pandemia hemos expresado nuestra opinión acerca de la Ley Nacional de Salud Mental hace mucho. Hemos llevado incluso un par de comunicados de APSA traducidos al inglés al Congreso de la Mundial de la World Psychiatric Association el año pasado en Lisboa. Me cuesta pensar qué cosa no hemos dicho todavía. ¿Qué cosa no hemos dicho en relación al rol del psiquiatra, a la necesidad de que la transformación sea real y no sea simplemente una retórica? Hemos insistido mucho en que en nuestro país hay una retórica de transformación de salud mental que no se acompañó hasta ahora de unas políticas públicas que verdaderamente generen una transformación en la realidad sanitaria. Por lo tanto, hemos comparado esa retórica con la pipa del cuadro de Magritte, ese famoso cuadro que tiene una leyenda que dice esto no es una pipa, porque claro, no es una pipa, es un dibujo, es una representación de una pipa. No sirve para fumar tabaco ese dibujo. Del mismo modo, una retórica de transformación no sirve para transformar la realidad. También hemos dicho que la realidad no se cambia con leyes, ¿sí? Hay leyes que son de aplicación más sencilla, aunque son revolucionarias en sí mismas, no requieren presupuesto. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario. Es una excelente ley
que simplemente agrega un par de instrucciones a los funcionarios civiles que cazan gente. Por cierto, un ritual, digamos, que antropológicamente está disminuyendo mucho en frecuencia en nuestro medio. Yo diría afortunadamente, pero eso es una opinión personal. No hay mucha controversia y no es muy difícil de aplicar la ley de matrimonio igualitario. Simplemente se pueden casar las personas que tienen el mismo sexo, el mismo género. Hay un montón de leyes que se aplican de manera más sencilla. La ley de salud mental, en primer lugar, no es una ley de salud mental, sino una ley de protección de derechos de las personas con discapacidad mental, sobre todo del derecho a la libertad y del derecho al acceso a la justicia. Hay alguna persona que tiene abierto un micrófono con poca felicidad para todos los que estamos escuchando. De manera que en 10 años, desde hace exactamente 10 años, noviembre del año 2010, hemos podido constatar que se ha ido armando una retórica de transformación sin la transformación necesaria que la ley prometía, sobre todo en la construcción de la red de base comunitaria de atención de la salud mental. También hemos dicho infinidad de veces que como asociación científica estamos de acuerdo con el modelo comunitario de atención de la salud mental, siempre y cuando no se cierren los dispositivos especializados, que son necesarios y que son indispensables. Alguien pregunta que no entendí cómo se refirió a la ley de matrimonio igualitario. No, estaba diciendo que es una ley de fácil aplicación, porque no requiere un presupuesto. Es una ley que al ser promulgada directamente se aplica. Viene la gente y se va a casar, y son 2 varones o 2 mujeres, y se los casa, punto. En cambio, una ley que propone una transformación profunda y no viene acompañada de un presupuesto, no se inserta en las políticas públicas, es una ley que queda en gran parte en el nivel de la enunciación y nada más. Yo creo que estamos en serios problemas en el campo de la salud mental en Argentina. También lo hemos dicho muchas veces. No quisiera repetirme mucho. ¿Por qué? Porque se han desatado una serie de enfrentamientos dolorosos entre profesiones, enfrentamientos que deberíamos tratar de evitar lo más posible, porque en la política sanitaria, siempre deficitaria, la salud mental tiene un lugar muy pequeño, un presupuesto muy bajo, muy lejano al 10% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y terminamos los trabajadores de la salud mental, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros especializados en salud mental, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enrollados en discusiones pequeñas donde siempre terminan perdiendo los usuarios. No estamos prácticamente bien en ninguno de los aspectos, ni en el de la remuneración, ni en el de la protección de los derechos de las personas que sufren trastornos mentales, ni de los trabajadores de la salud, ni en el aspecto de la construcción de todos los efectores intermedios que requiere una postura de base comunitaria, ni tampoco en el acuerdo de cómo hacer para que en los hospitales generales haya atención también especializada de alta calidad con internación, que no reemplaza, en nuestra opinión, al dispositivo especializado en psiquiatría y salud mental, pero que cumpliría un rol importantísimo. Ustedes saben, en nuestra ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, que tiene un presupuesto equivalente al de la ciudad de Madrid en España, son solamente 3 hospitales generales en una ciudad muy grande donde existe internación para adultos en psiquiatría. Y muchas veces alguna de esas salas está cerrada por pintura, como ha sucedido con algún hospital que tardaron 2 años en pintarlo, el servicio de internación, etc. Entonces, estamos realmente muy mal. El que atiende situaciones de urgencia se encuentra también con que algunos aspectos grises
que la ley actual de salud mental deja en la zona gris, generan sumos inconvenientes. También nos hemos expedido en relación a esto en el momento de la urgencia, al priorizarse el derecho a lo que se llama dignidad de riesgo y el derecho a la libertad por encima del derecho a la salud, que también es un derecho humano fundamental, desde el cual podríamos decir que todas las personas tienen derecho a la mejor atención posible de su salud mental, como dice la Convención de Derechos Sociales, Económicos y Culturales del año 77. Otro problema adicional que tenemos es que las internaciones psiquiátricas se dirimen en el fuero civil familiar, que es el mismo que hace divorcios, tenencias, etc. La responsabilidad profesional en el fuero penal y la responsabilidad que puede tener reclamos pecuniarios en el fuero penal económico, con lo cual en el fuero civil existe el equipo interdisciplinario, pero en el fuero penal el que termina siendo señalado como responsable es el médico psiquiatra, tarde o temprano. Entonces tampoco existe un acuerdo dentro del sistema judicial en relación a cómo tomar estos nuevos conceptos, cómo son atravesados estos conceptos por la psicopatología, por la urgencia, etc. Quiero decir una cosa, para que quede muy clara mi posición personal. Lo he pensado mucho, lo hemos discutido mucho entre compañeros y compañeras. Nunca hemos estado en contra de la ley de salud mental. Nuestra asociación nunca se pronunció en contra de la ley de salud mental, tampoco en contra de ninguna otra profesión. Nunca fue la política de APSA agredir a los compañeros psicólogos. No consideramos que sea ese el camino ni ese el problema tampoco. Por el contrario, los que trabajamos en la atención cotidiana sabemos que el equipo interdisciplinario existe, de hecho, desde mucho antes de la ley, y que desde hace décadas psicólogos, psiquiatras, pediatras, neurólogos, enfermeros, etcétera, venimos trabajando en conjunto con un respeto creciente en la medida en que todos vamos comprendiendo la importancia de sumar conocimientos, ¿sí? El profesional que pensaba que sabía todo ya no existe más. Existía hace 40, 50, 60 años. El abordaje de situaciones clínicas complejas requiere del equipo. Entonces, nosotros no tenemos una postura anti-ley de ninguna manera. Sí creemos que la ley trae algunas cosas muy importantes, como el hincapié puesto en el abordaje comunitario de promoción, prevención y atención de la salud mental, como la importancia del equipo interdisciplinario, como la importancia del reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental, etc. Pero señalamos, por no considerar a la ley un texto sagrado, señalamos 3 o 4 o 5 puntos que consideramos que han sido insuficientemente discutidos en su momento y son de importancia capital. Uno de ellos es el cierre del hospital especializado, que consideramos un craso error, todavía no ha sucedido de manera generalizada en nuestro país. Otro de los señalamientos que le hacemos a la ley es la poca claridad en las situaciones de urgencia, que ha generado un sinfín de dificultades, a veces con resultados irreparables. Otro de los señalamientos que hacemos, el artículo 12, famoso, que dice que la medicación solo podrá ser usada con fines terapéuticos y no como castigo, lo cual es una innecesaria provocación a los médicos y médicas psiquiatras, porque va de suyo que eso es así. Lo mismo se puede decir del bisturí, y lo mismo se podría decir del automóvil, que es la ley de tránsito no dice que el automóvil no es para matar gente en las esquinas. Entonces, y otro señalamiento que hacemos a la ley, que no es menor, es que la ley habla de padecimiento mental, no de trastornos mentales, con lo cual hay un borramiento de la psicopatología y de la especificidad del diagnóstico en el terreno de la psiquiatría.
Los pocos que me conocen aquí saben que me he pasado muchos años estudiando historia y epistemología y de ninguna manera estoy sosteniendo que existen nosografías psiquiátricas indiscutibles. Pero aún así, aunque exista una crisis de paradigma epistemológico en nuestro terreno, aún así existe una psicopatología suficientemente validada en la clínica que no está representada en la letra de la ley. Esta ley ha desatado, como era de esperarse, una lucha corporativa que a veces adquiere proporciones farsescas, yo diría. En donde de un lado los hiperfanáticos de un lado y los hiperfanáticos del otro se quieren aniquilar. En una punta está la neo-antipsiquiatría, por suerte minoritaria, pero con mucho poder y mucha llegada a las esferas gubernamentales y algunos organismos internacionales, y en la otra punta están los psiquiatrones, los dinosaurios que todavía viven, que nos hacen un pésimo servicio a quienes trabajamos desde una postura democrática, horizontal y honesta, porque esa gente cada vez que agarra un micrófono llama directamente a un desconocimiento de la ley o a, digamos, expresiones agraviantes con respecto a otras profesiones del campo de la salud mental. Entonces, me parece muy importante poder plantear que necesitamos armar nuevamente, una vez más, un llamado al diálogo, a la conversación, a poner ante todo por delante no los privilegios de ninguna profesión ni de ninguna corporación, sino la necesidad de la población. Por eso venimos nosotros hablando desde el principio de correr el eje de ley sí, ley no, a el eje de la salud pública, considerando a la salud pública como el instrumento sanitario de la equidad social, la salud pública como el instrumento estatal que permite transformar una realidad. Estamos muy lejos de poder decir que nuestra realidad sanitaria es aceptable. Muy lejos. Estoy hablando de Argentina, ni siquiera de la región. En nuestro país, la brecha sanitaria, por ejemplo, para la esquizofrenia, es del 50%. Del 1% de la población argentina que padece un trastorno esquizofrénico, la mitad jamás en su vida va a llegar a tener ni siquiera una entrevista por ese problema. No digo un buen o un mal tratamiento, nunca va a tener un tratamiento. Entonces, en nuestro país hay 4.000 barrios de emergencia, donde viven aproximadamente 5 millones de personas. En nuestro país, en parte, gracias al último gobierno, al gobierno anterior de Macri, y también en parte gracias a la pandemia, hay más del 50% de menores de 14 años pobres. La desocupación pega de manera muy fuerte, especialmente en la juventud. Ni hablar del sistema de jubilaciones, en lo que se ha convertido y en lo que se está convirtiendo. Entonces, esta pandemia de coronavirus vino a mostrarnos en plena cara muchas de las cosas que no queríamos ver o que unos pocos, ladrando a la luna, intentábamos que se vieran. Realmente creo que es un momento en donde nos tenemos que replantear un montón de cosas. Y voy cerrando. Nora, te devuelvo la palabra para no... A mí me dan cuerda y sigo, pero voy cerrando acá. Creo que nos tenemos que replantear muchas cosas. Nos tenemos que replantear cómo nos formamos en las facultades de medicina, qué se enseña en nuestras facultades de medicina, qué peso tiene en nuestra formación como médicos la salud mental y la psiquiatría. Basta analizar cuántos metros cuadrados tiene la Facultad de Medicina de la UBA el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y compararlo con los metros cuadrados que tiene el Departamento de Anatomía o el de Cirugía o el de Farmacología. Simplemente con ese método arquitectónico vamos a tener una idea, o contar cuántos psiquiatras son o han sido decanos de facultades de medicina en el país. En este momento hay uno solo, que es Miguel Ángel Vera, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. Venimos atrás, desde hace mucho, desde hace décadas venimos atrás. A veces nos quieren contentar con consignas que son como el cuadro de Magritte, pero seguimos cobrando miserias. Nos quieren decir que nos cierran los hospitales monovalentes cuando la gente que está internada ahí durante años está internada por abandono estatal, no por decisión de ningún médico psiquiatra, por simple abandono estatal.
Nosotros denunciamos el año pasado que en el Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires, en el invierno del año pasado, que fue muy crudo, prepandemia, pacientes externados con muchísima dificultad, porque no hay cómo externar pacientes de cierta gravedad, volvían a los días subsiguientes saltando el muro de afuera para adentro para obtener adentro un plato de comida caliente. Y nos preguntábamos de qué lado del muro estaba el manicomio en ese caso. Entonces, creo que no se puede conversar de estos temas sin hablar de equidad social, de qué mundo queremos, de cómo nos estamos formando para vivir en este mundo y volver a repetir para cerrar el axioma de la salud pública, que es lo que existe para unos pocos se pretende para todos. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Santiago, realmente importante. Sugiero a los compañeros que estén en el Zoom que escriban sus preguntas o sus sugerencias a través del chat, que una vez que terminen los expositores las vamos a leer. Javier, te voy a pedir que abras el micrófono. Muy querido Javier, colega, bueno, se ha ocupado durante muchos años del tema del maltrato y abuso a los niños, y en este momento, además de pertenecer a la SAP como tesorero, es el director del Hospital Elizalde. Bueno, Javier, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Nora. Gracias, Pedro, por la invitación. Y gracias a Adriana Ingrata, la jefa de salud mental del hospital, que fue el nexo para que yo pudiera estar acá. Antes que nada, les quería decir que no vengo en representación de la Sociedad Argentina de Pediatría, esto ya lo dije con Pedro previamente. Si bien la Sociedad Argentina de Pediatría está muy preocupada por el contexto del desarrollo infantil en tiempos de la pandemia, y ha sacado documentos, pero en virtud del llamado a esta disertación, yo le pedí permiso al director general de hospitales para que me permitiera hablar, cosa que lo hizo, y voy a hablar desde mi representación como director del Hospital Pedro de Elizalde. Si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación que tiene que ver, si la tecnología me permite, acá. Entonces, nada, cuando Adriana me invitó y Pedro luego lo avaló, yo pensé en dos situaciones fundamentales y lo dividí en dificultades actuales de la práctica psiquiátrica en un hospital pediátrico en un contexto de pandemia, y luego los prejuicios, desconocimiento y la deformación ideológica, como dos partes de mi disertación que me parecían que era importante para poder mostrarles por lo menos el pensamiento que tenemos en el hospital, lo que tengo yo en el hospital en este momento. Entonces, dificultades actuales. Me parece que la dinámica de la situación en el hospital es un hospital pediátrico nivel 3 de alta complejidad, tiene todos los niveles de complejidad y tiene 250 camas. Tenía hasta marzo de este año 10 camas asignadas a la internación de niños con padecimiento de salud mental, menores de 12 años. Esto tenía un objetivo que consideramos que los niños menores de 12 años hay un substrato orgánico importante y nos parecía que era buenísimo estar en un hospital de niños para poder estudiarlos correctamente. Lo cierto es que esa internación a lo largo de los años se fue generando, como dijo Santiago antes, en un depósito muchas veces porque no había respuestas sociales a situaciones concretas de dónde podrían estar estos chicos que necesitaban un ambiente diferente. En la situación de la pandemia nos vimos obligados a cambiar drásticamente. Nuestro hospital fue un hospital asignado a atender a niños y sus familias que tenían COVID. Esto hizo que tengamos que refuncionalizar toda gran parte del hospital y una de las partes fue el área de salud mental. Entonces los chicos fueron derivados
y muchas veces fueron derivados a sus familias de origen o a algunos pocos a algunas instituciones. Pero debemos decir que yo me acuerdo de 2 niños en especial, Horacio y Bruno, que estuvieron más de 400 días internados en el hospital a la búsqueda de algún recurso que hasta ese momento no apareció, y de golpe la pandemia hizo que se fueran del hospital. Esa dinámica hizo que posteriormente todas la sala, y después Adriana podrá un poco ilustrarnos un poco mejor, todo el servicio de salud mental se tuviera que destinar a contener muchas veces un trabajo hacia adentro del hospital para el padecimiento que teníamos todos los profesionales y no profesionales que estábamos asistiendo a esta pandemia, que no sabíamos cómo hacerla, y por otro lado una responsabilidad hacia afuera con los pacientes que no podían concurrir al hospital y se tenían que supervisar, y se supervisaba muchas veces con llamadas telefónicas y todo el desarrollo de la telemedicina o la teleconsulta que la gente que estaba licenciada epidemiológicamente, porque fuimos dividiendo en diferentes grupos, el grupo que no le tocaba ese día o esa semana al hospital, hacía todo el seguimiento de los pacientes. Luego, la situación a partir de octubre, septiembre-octubre, la demanda empieza a aparecer personalmente, concretamente en el hospital, y empiezan cada vez más a ir a los hospitales a pedir asistencia. Y eso fue también un desarrollo sumamente complejo, lo es aún, porque estamos con una demanda que debemos hacerla programada para no contagiarnos, y es una demanda que viene a borbotones a las instituciones públicas en búsqueda de algún tipo de tratamiento. El aumento de la demanda, así apareció las situaciones que veíamos también desde la pediatría y desde la psiquiatría. Yo hablando con Adriana, decíamos, bueno, va a haber muchísimos casos de problemas de salud mental, y así empezamos a tener progresivamente una internación. Esta vez ya no estaba considerada una internación diferenciada en menores de 12 años, sino que eran muchos mayores de 12 años. En la actualidad tenemos internados, al día de hoy, 10, pero hemos llegado a tener 12 pacientes, no en la sala de salud mental como teníamos antes, sino indiferenciada en todas las salas del hospital. Esto lo hemos hecho porque todavía no está aprobada la internación en salud mental, pero nos parecía que preparar algunas habitaciones para algunos chicos especiales con padecimientos que necesitaban enfermería y atención se iba a lograr en una sala común y no en una sala que estaba, la sala de salud mental, para los que no conocen el hospital, está en un 4º piso, que muchas veces estaba en riesgo físico porque había pocos límites para que la gente subiera al 5º, y el 5º no había defensas y había una situación sumamente irregular y peligrosa para los chicos. Entonces, hoy en día ya no tenemos 8, llegamos a tener 12 chicos. Tenemos chicos entre un espectro entre los 7, 6 y los 17, 18 años. La planta es insuficiente, y es insuficiente desde la planta de recursos físicos también. Son escasos los psiquiatras, muchos están licenciados, y tenemos que recurrir a la planta que atendía consultorio externo para atender a esta demanda. Con la demanda adicional de ahora no estar en un solo lugar, sino estar diseminados en las 7 salas que hay en el resto del hospital. Una situación que agravó fue la de no tener equipos de contención suficientes durante la pandemia. Durante la pandemia un montón de recursos sociales, de contención, terapéuticos, desaparecieron de un día para el otro. Y muchos nos encontramos con casos que estaban totalmente desbordados a partir, nosotros era el primer momento que tomábamos, pero que nadie los había visto durante largo tiempo. Y me parece que esto fue una situación muy compleja que todavía ahora la estamos padeciendo y la estamos viviendo. Y este es el gran desafío que tenemos,
de hacer un cambio de atención de internación indiferenciada. En nuestra experiencia, la atención diferenciada en una sala para menores de 12 años hizo invisibilizar la situación. Por lo tanto, y con el apoyo de los jefes de departamento de clínica, estamos intentando hacer una atención indiferenciada en casi todas las salas del hospital, con 3 habitaciones totalmente preparadas, donde están enfermeros, que son 18 enfermeros que están capacitados en salud mental. Quiero decir que también recorrí en este tiempo cuál era la dinámica respecto de qué pasó con la planta insuficiente, la planta de recursos físicos. La planta de recursos humanos, básicamente insuficiente, fue sometida a una serie de situaciones de violencia, o sea, porque acá se habló de prejuicios respecto de la violencia que podemos ejercer. Bueno, yo me fijé en el libro de novedades de la Guardia de Enfermería del año pasado, y hay un sinnúmero de situaciones en las cuales los enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, gente de mantenimiento, tuvo situaciones de violencia por parte de las familias y de estos chicos. No es para ponerse de un lado o del otro, es para poner el contexto donde estábamos desarrollando la situación. Una situación muy compleja, con chicos que hacía mucho tiempo que estaban internados en el hospital cuando claramente no tenían indicación de estar ahí. No se ve, pero en octubre de este año yo recibo del juzgado 83 de un juez que se llama Llorente un informe respecto de una niña que dice en autos y vistos, dice: hágase saber al señor director general del hospital, Pedro Elizalde, que los profesionales intervinientes deberán abstenerse a utilizar métodos de contención física o farmacológica en la persona tal por considerar conductas de maltrato y trato denigrante de conformidad con la normativa vigente. Y después sigue con una serie de cuestiones de forma, pero quiero decir que esa situación, la verdad que uno recibe un montón de cosas y está siempre a mil con un montón de situaciones. Fue la doctora Ingrata la que me dijo: esto es grave, y la verdad que sí, ¿no? Pero si uno indaga un poco más, quiero decir que Adriana también me mandó que existe un Comité Nacional de la Prevención de la Tortura. Ya hay un prejuicio, ¿no? Dice: de jornadas públicas de derechos humanos y salud mental en contextos de encierro. Y digo, había en una segunda jornada, dice: principales núcleos de trabajo para la prevención de la tortura en espacios de salud mental en Argentina. Y digo, ¿cuánto hay de esta ideología respecto de este informe, de este oficio, que me decía que me abstenga a emplear métodos físicos que muchas veces hay que emplearlos porque es prevención contra que el paciente se agreda, se autoagreda y tenga una situación de violencia grave. Por lo tanto, me preocupó aún más. Lo hablamos con médicos municipales, Vadim Michanchuk, me parece que a partir de eso, y lo que pasa también con los hospitales monovalentes, sacaron un comunicado: basta de criminalizar la psiquiatría, y ahí dice: desde la Asociación Médica de Médicos Municipales repudiamos la denominación que asocia encierro y tortura a la especialidad médica como la psiquiatría. Las incumbencias médicas y el ejercicio de nuestra profesión no significa atentar contra los derechos humanos. Los psiquiatras, en un trabajo interdisciplinario como parte de un equipo de salud mental, asistimos, cuidamos y rehabilitamos a los pacientes. La esencia del acto médico es cuidar, no dañar. Y me parece que lo que estamos haciendo, por otro lado, es tratar de hablar con la legal y técnica que está interviniendo, y yo creo que va a intervenir la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, porque esta es una situación grave la que está pasando. El doctor Federico Conde es quien está teniendo a cargo
el abordaje de esto, de la legal y técnica, para tratar de entre todos encontrar un contexto. Perdón, Javier, no solamente te hablaban de abstenerse de contención física, te decían que no usen psicofármacos. Sí, exacto, por eso, de la Es contención. decir, las dos cosas, ni siquiera podías darle un medicamento a la niña. Contención física o farmacológica. Claro, terrible. Así que, nada, me pareció que era esto, cuando me invitaron pensé en estas cuestiones, porque son sumamente importantes. Trabajamos, acá dicen hay que curar con magia. No, hay que curar con psicofármacos, yo creo, y con contención si hace falta. El tema tampoco creo, es totalmente necesario que estemos supervisados, porque me parece que es esencial para evitar excesos. Pero pensar que previamente va a haber excesos, o que una persona que se muere en un hospital neuropsiquiátrico es una muerte dudosa, cuando ocurre a los 96 años de edad, por ejemplo, me parece que ahí estamos prejuzgando que podemos violentar a los pacientes. Y eso me parece que hay que revisarlo y tenemos que acercar posiciones. Así que, nada, me parece que estos son los 3, 4 puntos que me parecía importante para después discutirlo. Así que gracias. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, ahora a ver si Pedro está por aquí. Va a hablar el doctor Pedro Kesterman, que es el actual presidente de API, y es la persona que tuvo el especial interés en armar esta jornada, que fue muy bienvenida por todos nosotros. Pedro es médico principal del Hospital Garrahan y anteriormente estuvo mucho tiempo en el Hospital Gutiérrez también. Adelante, Pedro. Bueno, Nora, muchas gracias. Gracias por la presentación anterior que hiciste, hablando elogiosamente de nosotros tres. Y quería contarles primero cómo surgió esto. Veníamos hace un tiempo conversando con Santiago Levín a raíz de distintos eventos vinculados con el trabajo nuestro, que iba a ser necesario armar algún tipo de actividades, como esta, por ejemplo, para poder trabajar estos temas y tratar de tener algunos lineamientos para posicionarnos mejor como psiquiatras y también para posicionarnos mejor como asociaciones que representamos a los psiquiatras. Esta idea realmente se aceleró vertiginosamente estas últimas 2 semanas, justamente a raíz de los hechos que contaba Javier, tanto esta jornada de aislamiento y tortura, juzgando obviamente con el título lo que es parte del trabajo del psiquiatra, y a la que además estaban invitados importantes autoridades del ámbito nacional, y ante las que APSA, a través de un texto excelente que firma Santiago, creo que contestó claramente y con mucho énfasis, digamos, las observaciones y lo que teníamos que decir ante esto, a lo cual API adhirió y agregó algunas cuestiones más específicas de la práctica con niños y adolescentes. Y luego el tema que comenta Javier, ¿no? Que es lo que sucedió en el Hospital Elizalde, que estuvimos con Adriana hablándolo mucho y tratando de seguirlo muy de cerca, en donde para mí ya era algo que estaba pasando un límite, porque me preocupó mucho, realmente me preocupó mucho, más allá del caso puntual, que debería resolverse como están tratando de resolverlo en este momento. ¿Por qué? Porque sumado a la jornada anterior, tuve la sensación que esta prédica en contra de la psiquiatría, en contra de los psiquiatras, estaba permeando en otros estamentos de nuestra sociedad.
en este caso el estamento judicial, porque tiene que animarse un juez a poner la firma a semejante orden, a semejante texto en donde de alguna manera no solo le dice al médico lo que tiene que hacer. Yo quiero saber si en otras especialidades esto puede llegar a suceder, y además con el prejuicio que implican esas órdenes que imparte el juez. Entonces me pareció que era el momento de poner de alguna manera manos a la obra y comenzar con esta serie de encuentros. Yo creo que este no va a ser el único, y no solo con encuentros, sino con lo que creo que tienen que ser algunas propuestas para poder de alguna manera defender o informar un poco mejor o con mucho más intensidad lo que es el rol de los psiquiatras, lo que es nuestra formación y cómo nosotros vemos la salud mental, el concepto de salud mental en general. Yo pensaba comentar, bueno, algunas consideraciones conceptuales, pero luego lo que traté de hacer es una revisión del último intercambio epistolar, para decirlo de alguna manera, entre el Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental y las asociaciones, algunas de APSA y muchas de API, vinculadas con resoluciones que en los últimos 2 años han sacado esas reparticiones y que realmente cada una de ellas atentaban claramente contra nuestra práctica y contra nuestra incumbencia. Así que bueno, voy a tratar de hacer una síntesis de estas dos cuestiones. Yo quería empezar diciendo estas consideraciones, ya comencé obviamente mi ponencia, pero quería empezar diciendo que la problemática en este momento, si bien es obvio, tenemos que tener en cuenta que la problemática en el campo de la salud mental nos está afectando a nosotros, pero no solo a nosotros, sino también a los pacientes. Esto es una obviedad porque pareciera una cosa estar interrelacionada con la otra, pero me parece tener en claro porque cada uno de estos ejes que afecta tiene sus características y sus especificidades. Yo tengo que decir que la verdad que nunca vi, y si lo hubo, pido que me lo recuerden, un ataque a una disciplina como la que estamos recibiendo los psiquiatras. Yo, un poco en broma, cuando conversaba con alguien, decía, ni siquiera los abogados han recibido este tipo de ataques que conocemos innumerables chistes en donde a los abogados, digamos, no se los coloca precisamente en un lugar querido por la sociedad. Pero realmente no conozco otras disciplinas de nuestra profesión que reciban el ataque que la psiquiatría está recibiendo. Y por eso creo que son pertinentes las palabras del subtítulo de nuestra actividad, es decir, prejuicios, desconocimiento y deformación ideológica, porque creo que resumen en gran parte por dónde pasan estas cuestiones que creo que estamos padeciendo en este momento. Tal vez faltan cuestiones vinculadas con intereses políticos, con luchas de poder, intrasalud mental y extrasalud mental. Es decir, yo creo que esto es más abarcativo y tal vez, bueno, quizás dentro del concepto de deformación ideológica puedan estar incluidas estas cosas. Cuando uno, digamos, se detiene a observar el accionar de algunos colegas fanatizados, digamos, con ciertos aspectos de la ley, uno tiene la sensación de estar frente a ideas cuasi totalitarias y absolutistas en relación al conocimiento. Es decir, lo anticientífico, es decir, lo que va en contra de la búsqueda y de la evolución del saber y del conocimiento. Por supuesto,
apoyándose mayormente en un paradigma que es el paradigma de lo social, que nosotros de ninguna manera desconocemos ni minimizamos la importancia de lo social en todos los aspectos del individuo y también especialmente dentro de la salud mental. Pero la otra pata en la que muchos se apoyan también es en cierto enfoque psicoanalítico que a mi juicio es distorsionado y tal vez con una lectura incompleta de Freud. Porque algunas de las cosas que yo me acuerdo, no me pidan que cite el texto, es cuando Freud hablaba de la Weltanschauung, es decir, de la cosmovisión, como una tentación a la que el conocimiento científico que él propugnaba a través de su descubrimiento del psicoanálisis, y que era hacer del conocimiento psicoanalítico el único saber explicativo de absolutamente todo. Y es en presencia, digamos, de este tipo de característica ante la que estamos presentes. Y esto, bueno, invalida toda discusión científica que incluso podría confrontar paradigmas que se interroguen unos con otros. Bueno, creo que esto desemboca también en algo que está asociado a la persecución que está recibiendo la psiquiatría, que es la estigmatización, porque incluso organismos de derechos humanos que en otros aspectos luchan justamente contra la estigmatización, en este caso los estigmatizados somos los psiquiatras, es decir, de entrada hay que prevenir, como decía Javier, la tortura, el encierro, es decir, conceptos que incluso a mi manera de ver son del siglo XIX prácticamente. Es decir, yo creo que si estuviese vivo Foucault no se atrevería a tanto como este tipo de mensajes que se está dando desde ciertos grupos que están, digamos, obsesionados con el cumplimiento de ciertos aspectos de la ley de salud mental y para lo cual ellos consideran que hay que prácticamente descalificar, no sé si eliminar a la psiquiatría. Bueno, querría ir pasando algunas cuestiones que yo fui relevando justamente de estos documentos que les decía hace un ratito, que les mencionaba hace un rato, de los intercambios epistolares. En uno de los primeros documentos que API tuvo que hacer por una resolución que sacó el Ministerio a principios del 2019 y que era conceptualizaciones acerca de la salud mental infantil o algo parecido. Bueno, lo primero que nosotros observamos es que ese documento, que es un documento que lleva 44 páginas, no había tenido ninguna consulta con ninguno de los profesionales conocidos y con los profesionales a cargo de los servicios de los hospitales generales, tanto municipal como nacional. Entonces, ahí uno ve la primera contradicción y la primera falla. Es decir, el que dirige a los hospitales municipales y nacionales, que es el Ministerio de Salud, no los consulta para elaborar un documento que justamente se refiere a uno de los objetivos que llevan a cabo esos hospitales. Entonces ahí ya vemos como una importante falla de origen. Otra cuestión que figuraba en esa resolución es el famoso tema de la medicalización y la patologización de la infancia, que es un latiguillo. Después voy a ver si puedo mostrarles un video, porque ese video también muestra uno de los momentos que atravesamos este año en relación al ataque al que yo me refiero.
Pero el concepto de medicalización, que además es un neologismo porque no está en el diccionario, por supuesto lo que hace es confundir cuestiones que tienen que ver con los procesos naturales y evolutivos que todos tenemos en cuenta y que son parte del conocimiento que nos da nuestra formación, con aspectos patológicos que pueden tener los niños, los adolescentes y los adultos. Es decir, no hay, digamos, esto es como el COVID en ese sentido, no hay alguien dentro, digamos, de la población que está exento a tener esto. Incluso es más, yo creo que es una discriminación hacia los niños como a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, protegerlos de que los diagnostiquen de algún trastorno. Pues es una discriminación porque les están quitando la posibilidad justamente de poder solucionar algo que tiene mucho que ver con el futuro devenir de sus vidas. Y en el caso de los niños está vinculado también con el tema de la prevención, que por una parte la prevención, digamos, está en un altar, pero por supuesto no se preguntan en ese contexto de que la prevención tiene que incluir signos, síntomas, datos familiares, cantidades de cosas que en este caso los psiquiatras manejamos y que en muchos casos, cuando corresponde, pueden consolidarse en algún tipo de trastorno o patología. Bueno, otra cosa que a mí me parece importante destacar, lo mencionó Javier, que es el de los grupos de control de nuestra profesión, es decir, estas comisiones o consejos revisores o los consejos que revisan nuestra práctica. Y de nuevo ahí menciono, ¿hay alguna otra disciplina médica que tenga el control que tenemos nosotros? No es suficiente, digamos, partir de que primero nosotros tenemos una formación como médicos, una formación humanista de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades con currículas similares, que además hacemos un juramento hipocrático, que además en los hospitales y en las instituciones trabajamos de manera interdisciplinaria, es decir, la ley de salud mental no nos tiene que a nosotros enseñar a trabajar en forma interdisciplinaria. Nosotros los hacemos hace 40 años. Acá debe haber varios colegas míos del Hospital Gutiérrez, en donde yo me formé y en donde hicimos la residencia de manera conjunta, psiquiatras y psicólogos. Entonces, creo que estos consejos de revisión o estos, digamos, órganos de revisión vienen a poner el dedo en la llaga en el paciente psiquiátrico, pero ¿por qué no en el paciente oncológico? ¿Por qué no paciente, digamos, cardiológico? En los hospitales funcionamos no solo con equipos interdisciplinarios, sino con comité de ética, con una dirección, con distintas direcciones asociadas que son responsables del trabajo y que de alguna manera supervisan y revisan nuestra tarea. Y entonces, bueno, es cierto que en algunos casos muy específicos somos nosotros mismos los que pedimos o la tutela o hacemos una denuncia judicial y en donde ahí aparece un juez y que creo que, bueno, en esos casos por supuesto que es importante. Pero el tema de estos organismos de control, yo no quiero dejarlo solamente en el terreno de una cierta afectación al orgullo médico, al orgullo como psiquiatra, sino creo que hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Uno, que muchas veces ponen el palo en la rueda en el trabajo de los colegas, es decir, dificultan la tarea, otras veces dificultan la realización de las estrategias adecuadas, negándose a derivaciones a instituciones especializadas o a instituciones que tienen internaciones diferenciadas cuando
así el caso lo requiere, y otra que yo no tengo números, pero que también lo quiero poner en la mesa, es el tema del recurso económico, del recurso financiero, porque sabemos que el problema más importante que tiene la ley de salud mental y todas estas políticas que de alguna manera están tendiendo a horadar una disciplina como la psiquiatría, el principal problema es el económico. Es decir, yo creo que si habría dinero, estarían los recursos para los dispositivos intermedios suficientes, estarían los recursos para los hogares de medio camino, para todos los complementos terapéuticos necesarios para atender a población que no requiere, digamos, de internaciones especializadas. También si hubiera recursos económicos, estaríamos nosotros pagos como corresponde y no con los sueldos de miseria que hace años recibimos y que en este año se ha profundizado todavía aún más. Los médicos, los profesionales esenciales a quienes se aplaudía a principio de la pandemia, han recibido solamente un 7% de aumento a lo largo del año y no han recibido los bonos prometidos en su gran mayoría cuando comenzó la cuarentena y cuando comenzó el intenso trabajo del equipo de salud. Los médicos, y me refiero al equipo de salud, enfermería, etcétera, y todos los integrantes del equipo de salud. Pero ¿por qué nombro lo económico? Porque yo tengo la impresión que, como en otras políticas, hay demasiado gasto en cuestiones que terminan siendo burocráticas, que no son las que efectivamente trabajan con el paciente y ayudan al paciente. Vuelvo a decir, yo no tengo números, sería muy interesante poder obtener cuál es el costo de todos estos consejos revisores formados en algunos casos por algunos colegas, psicólogos o psiquiatras y por abogados, pero que están hipertrofiados en su magnitud, por lo menos ojos vista o a ojo de buen cubero, como se decía antes. Sería bueno tener los números concretos para poder manejar esto, porque creo que es algo no menor en el contexto de la tremenda crisis económica que vive nuestro país, pre-pandemia, post-pandemia, como quieran llamarlo, y sobre todo la salud mental. Bueno, yo quería, a ver si tengo 2 minutos, les quiero mostrar un video que tiene que ver, voy a tratar de compartir pantalla. A ver, denme un momentito. Un momentito, por favor, no sé si me escuchan. Sí, Pedro, estamos viendo. Bueno, espérenme a ver si esto... Lectura veloz. Esperen, porque hay... Sí. Hay un anuncio ahí, bueno, no salió como yo lo tenía planeado. ¿Qué desearías? Seguro pedirías 1.000.000 de deseos. Perdón, esto no es, pero lamentable. A ver, digamos ahí me que da... La puedes sacar. Sí. Ah, sí. Terrible.
Bueno, ¿me están escuchando ahora? Sí, estamos escuchando, sí. Sí, Este, perfecto. Bueno, perdón, Pedro, una sola cosa, déjame decir una sola cosa. Algunos de los documentos que vos, creo que todos los documentos que vos mencionaste, incluido este video, mereció una respuesta nuestra. Digamos, por no dejamos supuesto. pasar estas cosas, que es No, importante, no. ¿no? Por supuesto, yo les mostraba este video, que muchos lo deben conocer, por la desinformación y el desconocimiento que hay en relación a la tarea a nuestra tarea, ¿no? Como psiquiatras, en este caso como psiquiatras infantiles. Y en el caso de este video, porque produjo todo un gran impacto, porque fue posteado por una autoridad del ministerio. Entonces, bueno, luego se disculpó, pero quiero decir que no es casual estas cosas. Por eso llego al inicio, a lo que dije al inicio, la preocupación que estas cuestiones están permeando en otros estamentos de la sociedad. Y si bien, obviamente, comparto con Santiago Levín, avalamos muchísimos aspectos de la ley de salud mental, probablemente los otros aspectos sean difíciles de modificar, pero yo creo que sin entrar en una batalla corporativa, sí llegó el momento de tratar de defender mucho más fuertemente, digamos, nuestras incumbencias, nuestro perfil ante el campo de la salud en general y ante la población. Y por eso creo que más allá de, digamos, de hablar de estas cosas que todos conocemos, igual creo que está bueno concentrarlas en esta actividad y enumerarlas, me parece que tenemos que hacer propuestas. Y yo tengo algunas, no son tampoco cuestiones de ninguna genialidad, pero creo que tenemos que ponernos manos a la obra. Primero, reproducir reuniones como esta o con temáticas afines y realmente interesar a todos los colegas. Creo que para este tipo de temática que en otras oportunidades no concitaba tanto interés, bueno, tener hoy 100 colegas reunidos, yo creo que es un buen inicio. Después creo que hay que informar y formar a los distintos estamentos comunitarios acerca de cuál es nuestra visión de la salud mental y nuestro rol. Esto tanto en ámbitos educativos, culturales, laborales, también universitarios. También hacer un trabajo intenso con los diversos organismos vinculados a la salud. Trabajo con las asociaciones hermanas, las asociaciones médicas, las asociaciones pediátricas, etc. Creo que tenemos que hacer desde las asociaciones campañas de difusión para romper los prejuicios. Yo a algunos les comenté que me había sorprendido gratamente, algo muy sencillo, en un encuentro latinoamericano, en donde los colegas de la Asociación Colombiana comentaban que ante el enorme prejuicio a la psiquiatría que tiene la sociedad ya, pero no por estas cuestiones que estamos discutiendo, sino por el tema, son los que se ocupan del loco, y nadie quiere ser el loco, y este es como un prejuicio histórico de la sociedad que preexiste a estos prejuicios de los que estamos hablando hoy. Y ellos largaron una campaña muy simple, en todos los flyers y en todos los afiches está al costado, que dice: yo también voy al psiquiatra, ¿no? Y además de hacer una cantidad de trabajos de difusión en otras instancias. Creo que hay que tener una estrategia mediática para la cual no somos buenos, por lo menos los colegas de mi generación y de los ámbitos en donde yo me formé, no éramos amantes de estar en los medios o de alguna manera de salir en los medios, pero creo que hay que hacer una estrategia inteligente con los medios y también convocar a asociaciones de pacientes y familiares. Bueno, estas son algunas que se me ocurrieron a mí, pero por supuesto que creo que tenemos que colaborar todos en ser imaginativos y ver de qué manera podemos, de alguna manera, mostrar y visualizar otro perfil de nuestra disciplina. Bueno, muchas gracias.
Nora, tenés que sacarte el Ya mute. está, ya está, ya está. No, para evitar ruidos ambientales normalmente lo cierro. Muy interesantes las exposiciones, cada uno evidentemente tiene pequeñas diferencias o diferencias, lo cual es muy intercambio un intercambio rico para escuchar y poder escucharnos entre nosotros, aún con algunas diferencias, lo cual me parece saludable. Creo que todas las opiniones son escuchables cuando se hacen de esta manera. Y bueno, abrimos por si hay alguna pregunta que no haya, a ver si no haya visto en el chat algo. Por acá había visto algo de Ramiro que me parecía interesante. Ramiro dice, los psiquiatras somos, dentro del equipo interdisciplinario, los que podemos caminar la ancha y postcartesiana avenida del medio, evitando tanto los biorreduccionismos como los psicoreduccionismos. Es interesante esto, Ramiro, me parece de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Nosotros estamos ahí entre los que tenemos que entender, por decirlo de alguna manera, el cuerpo y el alma. No creo en el alma, pero en todo caso tenemos que poder ver a la persona en su integridad y poder atenderla y recibirla y escucharla desde su lugar completo de persona. Más de una vez hemos diagnosticado algún tumor que fue derivado como una histeria o una depresión, y más de una vez lo contrario también. Yo creo que tenemos que poder entender todos estos aspectos. A ver si hay alguien que quiera intervenir o hacer preguntas a los expositores. Hola, Nora. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Adelante. Bueno, soy Darío Sangineto. Yo estoy coordinando la Comisión de Incumbencias y Práctica Profesional de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil. Y lo que yo pensaba y que resulta muy preocupante en relación a estas cuestiones es qué pasa con los colegas jóvenes, los que se están formando, los que están en la residencia, los que están en el curso universitario, ¿no? Porque hace 10 años que estamos, digamos, desde la ley de salud mental con un como sí, que en realidad nunca se termina de aplicar, que por un lado se sostiene desde lo discursivo y por el otro lado, como bien decía Santiago, digamos, acá lo que ocurre es que no hay política pública, digamos, que pueda llevar adelante las transformaciones necesarias. Ahora, yo lo que pensaba es el impacto que esto discursivo tiene en la formación de los nuevos colegas, ¿no? Y qué impacto en el ámbito de lo sanitario esto va a tener, porque lo cierto es que esta estigmatización de la práctica psiquiátrica, esta cuestión, bueno, yo no tengo información, pero esto afecta, digamos, en relación a los colegas, la cantidad de médicos que quieran especializarse en psiquiatría infanto-juvenil, sabiendo las carencias que tenemos en todo el país con respecto a esta especialidad, ¿no? Es una pregunta a toda la mesa. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación al impacto que tienen estas cuestiones discursivas o de formación ideológica en las nuevas generaciones? Mira, Darío, de psiquiatras? quiero decir algo cortito. Me ha tocado entrevistar muchos psiquiatras con pocos años de recibido, con la certificación y la recertificación. Y una de las cosas más frecuentes que aparecía es que estaban reducidos al lugar de medicadores. Es como que los psicólogos se ocupaban del otro y los médicos que receten, nada más. Y es terrible, ese reduccionismo es terrible, y en muchos lugares se está haciendo esa diferencia y se hace. Entonces de pronto escuchaban cuestiones más antropológicas, más humanistas, con distintas teorías, y estaban fascinados por poder escuchar cosas diferentes porque los habían reducido al lugar de recetadores. Esto es grave, esto es grave. Esta no es la formación que recibimos muchos de nosotros con la psiquiatría dinámica. Los expositores... Si me permiten, me gustaría... Hola Darío, me parece muy buena tu pregunta. Creo que se han tocado temas hemos abierto el abanico muy grande.
Y esto es bueno, pero al mismo tiempo vayámonos preparando para un cierre dentro de pocos minutos con muchas cosas pendientes. No vamos a dar cuenta de todo, por supuesto. En primer lugar, me parece importante decir que yo creo, y esto tiene que ver también con la pregunta de Darío, pero contestándolo desde otro lado, yo estoy convencido de que uno de los errores que hemos cometido los psiquiatras es ponernos en una posición a la defensiva. Las posiciones a la defensiva, cuando uno es una minoría además, son poco recomendables. Yo creo que nosotros tenemos que hacer, desde el punto de vista político estoy hablando, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar de llorar por la ley que se sancionó sin nuestra participación directa. Tenemos que reconocer que esa ley obedece a un paradigma nuevo en todo el mundo, que es el de la discapacidad, modelo social. Esto es en todo el mundo occidental y parte de una convención del año 2006 de Naciones Unidas. Y tenemos que quedarnos tranquilos en el sentido de que somos necesarios y necesarias y empezar a trabajar un poco en cuál es la propuesta nuestra. ¿Cuál es la propuesta formativa? ¿Cuál es la propuesta nuestra en relación al sistema sanitario? ¿Qué ha pasado con la psiquiatría después de la década del 90 y el reduccionismo biológico que tomó a la psiquiatría después de la década del cerebro, que nos hizo retroceder un montón de lugares? ¿Por qué no se está haciendo más grupos? ¿Qué pasó con la grupalidad en nuestro país? ¿Qué pasa con los grupos GIA de alcoholismo? ¿Qué posición tomamos en relación a las patologías más prevalentes en salud mental? Para poder llegar al lugar de las discusiones con una carpeta llena de propuestas, de cambio curricular en nuestras facultades, y no solamente con la espada tratando de defender nuestro cuartel. Es una actitud que no solamente no es recomendable para cualquier lector de Sun Tzu, sino que tampoco ha demostrado ser ineficaz. Ineficaz. La ley de salud mental vino para quedarse. Tiene aspectos que son muy importantes y nosotros tenemos que ser enfáticos luchadores en contra de la lógica manicomial. Tenemos que decir que es inaceptable que haya gente viviendo en monovalentes en condiciones infrahumanas, pero también tenemos que decir que eso sucede porque el Estado las abandonó, como abandona a la gente que vive en los barrios carenciados. No porque un médico psiquiatra o una médica psiquiatra los metió en el fondo del hospital porque eso le da un placer perverso. Nos tenemos que desmarcar. Esa crítica no es para nosotros, es una crítica para el Estado. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se expide sobre esto, no habla de los psiquiatras, habla del Estado. Entonces, no nos coloquemos el sayo que no nos corresponde y discutamos cuál es el rol de la psicoterapia, cuál es el rol de la psicofarmacología, cuál es el rol del diagnóstico, qué podemos ofrecer. Ese es nuestro mejor instrumento en este momento. Estoy de acuerdo con Pedro en que tenemos que ser mejores comunicadores de lo que decimos y de lo que pensamos. Algunos estamos tratando de hacerlo. Vendrán mejores que nosotros, por supuesto, y comparto con lo que dice. Yo tengo mucha fe en la generación que sigue, no solamente porque los veo menos presa de los odios y las broncas dentro del campo de la salud mental y más dispuestos al diálogo y el trabajo en equipo, sino también más dispuestos a abrazar las nuevas formas de la cultura. Nosotros hemos sido formados en una cultura que ya es anticuada. No estamos hablando de los celulares y de la telemática nada más, sino del lenguaje inclusivo, del estallido del binarismo sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está cambiando muy fuertemente. En este momento pertenecer al campo psi es una de las formas de la incomodidad y creo que los psiquiatras tenemos mucho para ofrecer. Tenemos que escoger bien cuáles son nuestras propuestas y tratar de salir de la posición de la minoría atacada para ponernos en la posición de los médicos especialistas en psiquiatría, en salud mental y en comunicación, que tenemos cosas muy concretas para proponer. No podemos dejar la psicoterapia tampoco. Nosotros somos todos psicoterapeutas también.
de la corriente teórica que sea. El psiquiatra y psicoterapeuta lo sepa o no lo sepa, así que mejor que lo sepa y que elija completar una buena formación psicoterapéutica porque es demandado y solicitado por los pacientes en ese sentido también. Creo que tenemos que mirar, como dice un amigo mío, barrer nuestra propia vereda y tratar de encontrar buenos argumentos para salir a convencer sobre lo que nosotros sabemos hacer. Gracias, Santiago, muy bueno. ¿Alguien más? Sí. Sí, yo quería aportar, digamos, desde mi formación, yo vengo bien de la pediatría y después adopté a partir de mi abordaje en la violencia, la psiquiatría infanto-juvenil. Me parece que la fragmentación, como ya se habló, le hizo mal a la psiquiatría infanto-juvenil, a la psiquiatría en general. Creo que la psiquiatría infanto-juvenil se debe unir más a la pediatría, y la pediatría se tiene que unir más a la psiquiatría infanto-juvenil, porque, digamos, el cuerpo es uno solo, cuerpo y mente se deben unir, y me parece que tenemos que trabajar en conjunto. Esto lo hablamos con Pedro, y otras veces lo he hablado con algunos de ustedes, pero los invito a que formalmente hagan una propuesta. La Sociedad Argentina de Pediatría me parece que no sabe o no quiere saber, porque tiene idealizada la imagen de un niño en un mundo feliz, y eso un poco en contra de todo esto que hablamos. Todo eso me encanta. Ese es el lema, el lema de la SAP. Por un niño sano en un mundo feliz. Claro. Ahora lo tengo que cambiar por una niñe o un niñe sane en un mundo feliz o algo así. Pero bueno, nada. Me parece que para unirnos, digamos, unirnos nos va a hacer más fuertes, y me parece que es el desafío. Yo creo, Javier, bueno, lo hablábamos, no sé si se me escucha. Sí, bien, se escucha bien, Pedro. Sí, bueno, sí, decía que hablábamos con Javier algo de esto a la tarde, y creo que los psiquiatras infantiles históricamente estuvimos en ese punto de tensión, si más cerca de la pediatría o más cerca de la psiquiatría. Y en realidad yo creo que somos una mezcla de ambas cosas, y creo que tenemos que acercarnos de manera exactamente igual a las dos disciplinas. Y recuerdo que en un momento que hablábamos con Santiago, y él me estaba coacheando para una posible aparición mediática que después no tuve, él me decía, ustedes son los pediatras de la mente. Y a mí me gustó mucho eso, esa imagen que dio Santiago, que adopté inmediatamente. Y creo que tenemos que transitar este camino. Coincido que tenemos que fortalecer la formación, y que los psiquiatras, los nuevos psiquiatras, los psiquiatras jóvenes, tengan una formación integral como la que nosotros tuvimos, y que parte de nuestra práctica, más allá de la elección que cada uno pueda hacer, porque es probable que por elección alguno se quiera dedicar más a la parte farmacológica y otro más a la parte psicoterapéutica, y eso está bien. Lo que creo que no está bien es que desde la formación haya, digamos, como un sesgo en uno de esos sentidos. Yo coincido que no hay que reaccionar de manera paranoica, obviamente, pero sí creo que tampoco tenemos que ser pasivos, ¿no? Es decir, yo creo que nos tenemos que poner en una posición activa para rescatar, digamos, todas estas cuestiones con las que hemos trabajado tantos años y que tanto nos ha costado a todos, también a nuestras familias, porque, bueno, cuando uno trabaja dentro de las instituciones, uno realmente sabe las cosas que deja de lado, y yo tengo la impresión que muchos de los burócratas que redactaron la ley, más allá que coincido, la ley no se puede modificar en este momento, pero no tienen la experiencia que nosotros sí podemos transmitir. De hecho, hay cosas
como la aparente, digamos, novedad de las internaciones en hospitales generales, que no han consultado a las personas que acá hemos sido pioneros y hemos tenido experiencia en esto, y bueno, puede hablarlo ahora Sandra Novas, no sé si continúa estando, que es la jefa del Hospital Gutiérrez, o Adriana Ingrata, pero nosotros desde el año 80 y pico, que en el Gutiérrez realizamos un modelo de internación psiquiátrica en una sala de clínica general. Y podemos hablar mucho de los pros y los contras de ese modelo, es decir, qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer. Pero jamás nos han consultado, ni a nosotros ni a otros, no es una pretensión personalista. Pero bueno, sí, yo creo que hay que continuar en la línea del trabajo activo, de las propuestas y de poder mostrar, digamos, la realidad de nuestra disciplina. Claro, Pedro, perdón que me meta, pero está claro que el Hospital General tiene una utilidad muy importante, pero también tiene sus límites, que el dispositivo especializado es absolutamente indispensable, y también está claro que una red de base comunitaria que ni siquiera se empezó a construir en nuestro país es esencial en una oferta democrática sanitaria. Pero eso significa años y años de una altísima inversión que no se está haciendo de ninguna manera. En la provincia del Chaco, que tiene más de 1 millón de habitantes, hay 6 plazas de residencia asistida, por ejemplo. Entonces, por poner un solo ejemplo, se habla de desinstitucionalización y no existe ninguna alternativa real en el mundo externo, por lo tanto, estamos hablando de la pipa de Magritte. Yo quiero decir que nosotros tenemos que afinar nuestros argumentos. Políticamente no sirve decir nosotros sabemos mucho y nosotros somos esenciales. No sirve. Tenemos que afinar nuestros argumentos. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene la ley en la urgencia es qué pasa con los estados alterados de la conciencia, donde el sujeto no puede tomar decisiones voluntarias libres. Y aunque toda la tradición contemporánea de la discapacidad mudó desde el modelo tutorial al modelo de la libertad y del apoyo, ¿qué pasa en ese momento concreto? Y nosotros ponemos el ejemplo, gracias a una excelente ocurrencia de una colega amiga, del paciente que circula en un auto, que maneja un auto estando alcoholizado. Se le hace una alcoholemia y si sobrepasa un determinado límite, el Estado le quita el automóvil y le cobra una multa. Olvidemos la multa, le quita el automóvil. Pero ahí ninguna instancia estatal ni judicial sale a decir que se está violando un derecho humano. Claro. Entonces, en una situación exactamente similar, hay situaciones alteradas de la conciencia que son objeto específico del médico y de la médica psiquiatra y de la urgencia y la emergencia en psiquiatría y que deben ser entendidas de esa manera. Entonces, necesitamos afilar argumentar mejor y enojarnos menos. Me viste muy enojado. No, querido Pedro, enojado. No lo digo por nosotros. Mirá, el documento que mostró Javier es indignante. Sí, yo no mencioné acá que nos llegó ayer un documento administrativo, un trámite administrativo a un querido colega de una ciudad muy cercana a Buenos Aires, que no podemos mencionar, en un hospital monovalente donde por intervenir correctamente en un caso de excitación psicomotriz de una paciente con un retraso mental, una organización de derechos humanos que tiene la mesa legal en ese hospital le hace un sumario administrativo que le puede costar la jefatura de servicio a un colega que tiene 40 años de servicio y un doctorado y una formación en epistemología y en historia. Es decir, esto está pasando, ¿no? Hay una antipsiquiatría nueva, por supuesto. Es que es fundamental juntarse, es fundamental que nos sigamos juntando y que compartamos todas estas cosas y que nos apoyemos. Bueno, yo sí tengo muchas experiencias de... ¿Podés poner tu video? ¿Podés poner tu video? Mi video, a ver, sí. Aquí está. Tengo experiencia, digamos, de descalificaciones en hospitales, de psicólogos, ¿entendés? De internaciones en las cuales yo decía que, por ejemplo,
adictas a nubaínas embarazadas, adictas a nubaínas, que decía que no las tenía que externar, y ellas querían externarlas, y había descalificaciones, y me querían obligar a externarlas, y no tenía con quién compartir esto, ¿no? Porque era la única psiquiatra en un hospital. Y yo sentí esa soledad. Entonces yo digo, hay que empezar a juntarse. Es la única manera de que nosotros podamos lograr algo, ¿no? Y olvidarnos las diferencias que son mínimas, que tienen que ver con tonteras, digamos, que van por fuera, No, van por además, otras cosas, ¿no? Un psiquiatra de discúlpame. Tucumán, nos juntamos la vez pasada y decía, bueno, ¿qué pasa con la psiquiatría? Es muy heterogénea, pero hay cosas que tenemos en común, ¿no? Y que tienen que ver con el bienestar del paciente, ¿no? Y que queremos que el paciente esté bien. Perdón, Natalia. Discúlpame, perdón. No sé quién Yo, quería hablar, si Pedro no, Darío. yo quería hacer un... No, yo lo que le quería decir era breve. El juntarse implica ponerse a trabajar sobre eso, y para eso están las asociaciones, para eso está APSA, para eso está API, digamos, por eso están las comisiones de API, por eso están los capítulos de APSA. Nos ponemos a trabajar en eso, digamos, más allá de las cuestiones esto que marcaba Santiago, del enojo y demás, porque lo argumentativo tiene que salir del conocimiento, del intercambio de la experiencia y del conocimiento. Quería hablar Víctor, y después, si te parece, Pedro, vamos cerrando. Víctor, Celina, no? Bueno, Víctor, sí. Breve porque estamos en horario. Lo más breve que pueda. Gracias. Bueno, no, yo quería decir lo siguiente, ¿no? He escuchado muy atentamente, y quién no puede estar de acuerdo con los temas que se han tocado esta noche. Pero tomo esto, ¿no? Por ahí que en algún momento el doctor Levin decía, ¿no? Esto es la transformación, tenemos que pensar la transformación de abajo hacia arriba. Nosotros somos los que vamos a tener que ir haciendo un cambio ante esta situación, pensar muy seriamente de qué manera encarar este tema para hacer una transformación, y pensando de qué manera se puede llegar a distintos lugares, porque nosotros tendríamos que llegar a funcionarios, a los medios de comunicación. Ojo que los medios de comunicación influyen mucho en este tema que ya sabemos del tema de la antipsiquiatría. Cada vez que se habla por televisión los vemos, cuando se habla que hay que medicar a un niño, es todo negativo, o en los periodistas está muy ideologizado también en ese aspecto, y yo creo que hay una cosa de ideología. No se habló mucho, me parece, pero hay un tema de ayúdenme. Exactamente, ideologización está detrás de todo esto. Lástima que Mónica en este momento no la veo, estuvo Mónica Alonso hace un rato. Salió. Hará cuestión de 15 años, nosotros tuvimos una mesa en un congreso en Mar del Plata, que fue hermosa, sobre psiquiatría comunitaria, el trabajo interdisciplinario y la psiquiatría comunitaria. Me acuerdo que hicimos toda una exposición, una ponencia, fue toda una cosa. Y bueno, y me ha tocado trabajar en el campo de la salud mental en un conurbano bonaerense, un lugar donde ahí sí que las papas queman y como. Y yo no digo que han pasado los años, y pasaron muchos años. Entonces algo nos pasó a nosotros. Algo a nosotros tendríamos, ya termino, algo a nosotros nos pasó que hoy estamos ante esta circunstancia. Ahí recién algo tocó Santiago sobre el tema de lo comunitario, no nos podemos olvidar de ese tema. Y después cierro con esto. Miren, no nos puede pasar desapercibido, y creo que esto nos tiene que también movilizar de una manera muy importante. Una epidemia que estamos teniendo no puede pasar desapercibida en el mundo de la psiquiatría infanto-juvenil. La epidemia de las adicciones es un tema gravísimo. Por favor, este tema hay que ponerlo en la mesa. Está haciendo trago en nuestros niños y nuestros adolescentes. Es otro tema, Pedro, que también tenemos que ponerlo en la mesa. Es un tema que hay que trabajar. Gracias, Víctor. Ya termino. Es un... Ya termino. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por tu intervención. Gracias a ustedes. Porque está Celina, y después vamos cerrando porque ya la gente se empieza a ir. Gracias, Celina. Quería agradecer, la verdad que estuvo sumamente interesante, y
actual los comentarios que hicieron los tres compañeros, pero yo no puedo dejar de nombrar y decir que la ley no es ingenua y que la ley es ideológica desde sus comienzos. Y por lo que vimos en la experiencia de lo que se ha comentado, lo que ha ocurrido últimamente en el Hospital Elizalde, demuestra justamente de que hay una corriente legal, y no solamente legal, sino de la salud mental, que tiene una posición muy bien tomada y que a nosotros nos trae bastantes problemas a los psiquiatras. Recién estaba leyendo una de las comunicaciones de Carla Flores, en donde ella dice que se está formando en una residencia del RISAM, de infanto juvenil, y resulta que ella no encuentra un lugar para los médicos, como que no hay un lugar para alojar. Yo creo que este es uno de los puntos que venía, al final lo planteabas vos, Santiago, que es cuál es la formación que reciben los psiquiatras. Y yo creo que tenemos que apuntar mucho y aclarar esta situación, porque en los hospitales públicos, hasta ahora, no sé hoy, en este momento, pero hasta hace 2 años, la formación de los residentes y de los concurrentes, básicamente, en los hospitales públicos de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, estaba en manos de 2 psicólogos y no había ningún psiquiatra. Entonces, mi pregunta es, ¿los psiquiatras creemos en que existe la psicopatología? ¿Pensamos que eso es algo para transmitir a los nuevos médicos? Yo creo que es uno de los planteos que nos tenemos que hacer, Santiago. Yo sé que en todos los lugares donde hay cursos de psiquiatría se enseña, pero resulta que en las prácticas de los hospitales, en general, no voy a estar en desacuerdo con lo que voy a decir ahora porque yo lo leí y lo estudié. Pero pueden estar a cargo de jefaturas los psicólogos ante una pandemia, por favor. Atención a esto, porque si no, tenemos que plantearnos, ¿existe entonces la psicopatología para transmitir a los nuevos formados o que se están formando? Bueno, yo la verdad es que tengo muchísimas cosas para decir sobre la ley, pero me parece que es un comienzo y tenemos que impulsar tanto la idea de cómo es la formación para los jóvenes. Estoy de acuerdo que muchos jóvenes lo único que quieren es medicar y no tienen ninguna intención de relacionarse con el paciente en forma terapéutica, psicológica. Gracias, Celina. Tomamos las palabras de Santiago que dijo esto no termina acá de ninguna manera. Es así. Ahora tenemos un tiempo limitado. No sé si quieres agregar algo, Pedro, y vamos cerrando. Bueno, yo, digamos, como es un tema apasionante y que lo vamos a seguir, simplemente, primero agradecer la presencia de todos los colegas que participaron hoy. Yo estaba un poquito preocupado porque tenía temor que estas temáticas, que son muy importantes, pero por ahí convocan menos que las científicas y las académicas, pero creo que fue una muy buena concurrencia para lo que teníamos que trabajar hoy. Y por supuesto, un gran agradecimiento a Santiago por su presencia, además por sus conceptos, por la lucidez que tiene para exponerlos, y también a Javier, que creo que bueno, nos trajo, yo diría, mercadería de primera mano, ¿no? Que es todo este devenir que ha estado sucediendo en el Elizalde en estas últimas semanas, y además agradecerle su invitación a trabajar junto con la SAP. Bueno, nos despedimos, creo que Nora se le cortó la comunicación. Paso un aviso para los que quedan. El martes 24 a las 19 horas hay una actividad académica que es la presentación y discusión, la presentación de un trabajo y discusión acerca del tema del trastorno por desregulación disruptiva del ánimo, que es el nuevo diagnóstico de la infancia en el DSM-5. Bueno, ya no es tan nuevo, pero hay muchas cosas para discutir del tema. Bueno, muchísimas gracias a todos y
Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias, Pedro. Chau. Chau, Santiago. Chau, Javier. Gracias.